guitar. Okay, cool. Hola, hoy hemos venido a explicar los siguientes ejercicios de Raymond, séptima edición. Ejercicio 3.58. Haga el balance de las siguientes ecuaciones utilizando el método descrito en la sección 3.7. En el inciso A tenemos los siguientes elementos: 2 moléculas de nitrógeno, 5 moléculas de oxígeno. Al lado derecho tenemos 2 moléculas de nitrógeno, 4 de oxígeno, más otras 2 moléculas de oxígeno. Lo que hay que hacer es un balance de ecuaciones, o sea, emparejar el número de moléculas a ambas partes. Entonces venimos al lado izquierdo para poder obtener el número de moléculas requerida de oxígeno que está al lado derecho, multiplicamos por 2. Se nos darían 4 moléculas de nitrógeno y 10 moléculas de oxígeno. El número de moléculas de oxígeno es mayor, quedaría mayor que la que hay al lado derecho. Entonces, para poder emparejar, multiplicamos al lado derecho por 2 y nos quedaría 4 moléculas de nitrógeno como está al lado izquierdo, 8 moléculas de oxígeno más otras 2 moléculas de oxígeno, nos quedaría 10 moléculas de oxígeno, igual que el lado izquierdo. El inciso B. Volvemos a hacer un balance de ecuaciones con los siguientes elementos: el potasio, el nitrógeno y el oxígeno. Tenemos una molécula de potasio, una de nitrógeno y 3 moléculas de oxígeno. Al lado derecho tenemos una molécula de potasio, una de nitrógeno, 2 moléculas de oxígeno más otras 2 moléculas de oxígeno. Para poder hacer este balance multiplicamos al lado izquierdo por 2, siéndonos así 2 moléculas de potasio, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno, elevando el número de moléculas de oxígeno que hay al lado derecho. Entonces venimos y al lado derecho multiplicamos por 2, siendo así igualado el número de moléculas que hay al lado izquierdo, con 2 moléculas de potasio, 2 de nitrógeno, 6 de oxígeno. En el inciso C tenemos los siguientes elementos: el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Tenemos una molécula de nitrógeno, 4 moléculas de hidrógeno, otra molécula de nitrógeno y 3 moléculas de oxígeno. Al lado derecho tenemos 2 moléculas de nitrógeno, una molécula de oxígeno, más 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Para poder hacer este balance hacemos igual que anteriormente. Multiplicamos al lado izquierdo por 2 para poder llegar al número de nitrógenos que hay al lado derecho. Entonces nos quedaría 2 moléculas de nitrógeno, 8 de hidrógeno por 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno. Entonces venimos y al lado derecho multiplicamos por 4 en lo que es el hidrógeno y el oxígeno para poder llegar al número de 8 moléculas de hidrógeno que están al lado izquierdo. Luego multiplicamos las 2 moléculas de nitrógeno y la molécula de oxígeno por 2 para poder hacer este balance y que nos quede correctamente. En el inciso D tenemos lo que es una molécula de nitrógeno, 4 moléculas de hidrógeno, una molécula de nitrógeno y 2 moléculas de oxígeno. Al lado derecho tenemos 2 moléculas de nitrógeno más 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Volvemos a hacer este balance de ecuaciones multiplicando por 2 toda la ecuación del lado izquierdo y nos quedaría 2 moléculas de nitrógeno, 8 moléculas de hidrógeno por 2 moléculas de nitrógeno y 4 moléculas de oxígeno. Entonces al lado derecho, para poder hacer este balance, ya que al lado izquierdo nos quedaría un mayor número de moléculas, multiplicamos por 2 las 2 moléculas de nitrógeno para poder obtener las 4 moléculas de nitrógeno que hay en el lado izquierdo, más las 2 moléculas de hidrógeno y la de oxígeno las multiplicamos por 4 y así este balance de ecuaciones nos queda correcto. En el inciso E tenemos una molécula de sodio, una molécula de hidrógeno, una molécula de carbono y 3 moléculas de oxígeno. Al lado derecho tenemos 2 moléculas de sodio, una molécula de carbono
3 moléculas de oxígeno más 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno más una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. Para poder hacer este balance de ecuaciones, la ecuación del lado izquierdo la multiplicamos toda por 2 y nos quedaría 2 moléculas de sodio, una de hidrógeno, 2 de hidrógeno, 2 de carbono y 6 de oxígeno. Igualmente, al lado derecho nos quedaría 2 moléculas de sodio, una de carbono, 3 de oxígeno, más 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, más el carbono y el oxígeno, y 2 moléculas de oxígeno, y ahí se nos haría lo que es este balance de ecuaciones. En el ejercicio 3.59 se nos hace la siguiente pregunta. ¿En qué ley se basa la estequiometría? Bueno, la estequiometría se basa principalmente en dos leyes, la ley de conservación de la masa y la ley de proporciones definida o constante. Estas leyes nos ayudan a tener un conocimiento exacto de los procesos estequiométricos. La ley de la conservación de la masa es una de las leyes fundamentales en todas las ciencias naturales. Fue elaborada independientemente por Mikhail Lagnosov en 1745 y por Antoine Lavoisier en 1785. Se puede enunciar cómo en una reacción química ordinaria la masa permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. Una salvedad que hay que tener en cuenta es la existencia de las reacciones nucleares, en la que la masa sí se modifica de forma sutil. En estos casos, en la suma de las masas, hay que tener en cuenta la equivalencia que exista entre estas. Con respecto a la ley de proporciones definidas, es una de las leyes estequiométricas, según en la cual cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación de masa constantes. Esta fue enunciada por Louis Proust basándose en el experimento que llevó a cabo a principios del siglo XIX, por lo cual también se le atribuye o se le conoce como ley de Proust. Para los compuestos que la siguen, por tanto, la proporción de masa entre los elementos que la forman es constante. En términos más modernos de la fórmula química, esta ley implica que siempre se van a poder asignar subíndices fijos a cada compuesto. Por ejemplo, la fórmula química del agua es H2O, lo que indica que cuando el hidrógeno y el oxígeno gaseoso se combinan para dar agua, la proporción de combinación es siempre 2:1. En la pregunta de por qué es importante emplear ecuaciones balanceadas en resolución de problemas estequiométricos. Para los cálculos estequiométricos se requieren las ecuaciones químicas balanceadas debido a que primeramente deben de cumplir con la ley de conservación de la masa o materia, la cual establece que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. De acuerdo a este principio, hay una relación proporcional entre los moles de la sustancia con sus masas, lo cual permite un equilibrio químico de la reacción indispensable para sus cálculos estequiométricos. Siguiente punto. Considera la combustión de monóxido de carbono en oxígeno gaseoso. Si la reacción se inicia con 3.60 moles de
monóxido de carbono, calcule el número de moles de dióxido de carbono que se produce si hay suficiente oxígeno para la reacción con todo él. Con respuesta a la incógnita, 2 moles de monóxido de carbono producen 2 moles de dióxido de carbono. 3.60 moles de monóxido de carbono producen X moles de dióxido de carbono. Para responder a esto acudimos a la ecuación de que 3.6 se multiplica por 2 y se divide entre 2, dando así la respuesta 3.6 moles de dióxido de carbono. El óxido nítrico reacciona inmediatamente con el oxígeno gaseoso para formar un óxido de nitrógeno, un gas café oscuro. Bueno, en este de aquí tenemos 2 moles de y tenemos el otro que es 0.503, lo dividimos entre una molécula y nos da el resultado de 0.503. Elegimos el menor, que es 0.443, y este lo dividimos por las 2 moléculas multiplicado por 2, y esto nos va a dar como respuesta que 0.886 moles son producidos en el dióxido de nitrógeno. 2 moles de óxido de nitrógeno producen 1 mol de dioxígeno, y 0.886 moles de óxido de nitrógeno producen 0.41. Para sacar el reactivo limitante, lo que hace es dividir entre las moléculas. En este caso, los 2 moles de óxido de nitrógeno lo dividimos por 0.886 y esto nos da 0.443.